Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del analista de política internacional Juan Carlos Espinal, comunicador y un ciudadano de ideas progresistas en América Latina. Buenas noches, Juan Carlos. Un placer contar con tu presencia en este programa. Es un honor, Fausto. Fausto Liz, es un honor. Saludos a tu audiencia y pretendemos hablar sobre el futuro. Muy bien. Juan Carlos, hay un renacer del espacio político progresista en América Latina. Desde Chile hasta Caracas, desde Caracas hasta Ciudad de México, se siente en la brisa de un espacio de participación y de cambio de la gente. Sin embargo, no es suficiente con el hecho de que la ciudadanía, que la gente quiera cambios estructurales en su calidad de vida, en la reconformación del nuevo orden. Si la clase política dirigente no es capaz de ponerse de acuerdo, negociar con los egos y articular un proyecto de país, e incluso de región, esas ilusiones, esas esperanzas se desperdician en el ejercicio democrático de un proceso electoral. Lo pudimos ver en Ecuador recientemente, cuando tú sumabas las fuerzas progresistas, hacían más de un 60%. Sin embargo, la incapacidad de ponerse de acuerdo colocó a un jefe de Estado no comprometido con ideas en esa dirección política al frente de la gobernabilidad de ese país. En Chile, hace 4 o 5 años, aconteció lo mismo, cuando la candidata de la izquierda fue por separado frente al candidato de la concertación. Y sucedió un ejemplo similar. Colombia me da la misma percepción. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, ambos de ideas más o menos, uno de izquierda, otro de centroizquierda, o aproximación progresista, ¿no? Compiten frente a la catástrofe del modelo del uribismo. No voy a hablar de lo que está aconteciendo en las calles de Bogotá. Esto está por encima de ese tema. Esto es la salida de esas fuerzas políticas de cara a los comicios de un año en el porvenir. Pero ¿cuál es tu lectura de la actitud, del comportamiento de esa clase dirigente articuladas en el progresismo político a la hora de ponerse de acuerdo y presentar una propuesta de nación para rescatar la calidad de vida de los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos, de los pequeños empresarios, del interés nacional de estas naciones de América Latina que tanto necesitan de honradez, de emprendedurismo, de calidad del gasto, de orientación en la inversión, en fin de cuentas, de una buena gestión al frente de la cosa pública. ¿Piensas tú que en estos procesos electorales que vienen ahora, que son varios, ¿no?, que esa experiencia de Ecuador servirá de algo a la hora de presentar propuestas comunes en esas naciones? Los procesos sociopolíticos no son estáticos y se manifiestan en una dinámica que va muchas veces de acuerdo a los factores económicos.
La crisis de civilización que estamos viviendo en COVID, en la pandemia, ha roto todos los parámetros de análisis tradicionales previos de la pandemia. Porque la crisis del capitalismo, el crack del capitalismo en la actualidad, es lo que ha fomentado las desigualdades. Y esa insatisfacción constituye el partido más importante de América Latina y el Caribe del hemisferio, el partido de los insatisfechos. El partido de los insatisfechos es el partido de las desigualdades. Es evidente que no deberíamos discutir el tema del auge y el fin del capitalismo como lo habíamos conocido hasta hoy. Esas insatisfacciones sociales, políticas, económicas y esos grandes cambios culturales que se han venido escenificando han venido a parir movimientos sociales, colectivos, comunales, que han venido a sustituir a los partidos políticos tradicionales, afianzado sobre la base del modelo económico de posguerra de oligarquía. Es evidente que la derecha en América Latina y el Caribe pudo navegar con el apoyo de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y más adelante con el bloque de partidos y alianzas de la Unión Europea. Pero eso no fue suficiente y no ha sido suficiente para satisfacer lo que se habló del crecimiento económico en los años 90, a finales de los años 90 y ya a principio del año 2000. No fue suficiente porque eso reprodujo la imagen de la extrema pobreza, la alta concentración de capitales en pocas manos y concentró el aspecto de las patentes, la biotecnología, la ciencia, la tecnología. Entonces, para analizar el tema de lo que ocurrió en el último medio siglo. ¿Pero tú crees que eso fue parte de una estrategia del propio capitalismo o fue un descarrilamiento de las ambiciones de esa corriente económica? Yo pienso que en gran medida es una distopía constitucional. El capitalismo, el neoliberalismo, la privatización de los servicios, de los recursos naturales y de los servicios públicos, se ha constituido una distopía constitucional. El capitalismo, el modelo económico neoliberal, no es compatible con los factores sociales, las necesidades y aspiraciones, por ejemplo, de los trabajadores y de las clases medias latinoamericanas que pudieron acceder al consumo dentro de la teoría del crecimiento económico. Pero esa teoría del crecimiento económico, pero que no generó el suficientemente desarrollo humano, expulsó mano de obra, expulsó mujeres, expulsó poblaciones a las periferias y la explosión demográfica hizo el resto. Correcto. Ahí entran entonces la falta de credibilidad del sistema, la crisis de confianza. Yo quiero decir la crisis sistémica como tal. Todavía no ha llegado la crisis sistémica como tal porque lo que estamos observando es una crisis pandémica que acelerará la crisis pandémica y avanzaremos hacia una crisis de derechos humanos. Esa crisis de derechos humanos, el tema de la privatización de las AFP, el tema de los salarios, de los bajos salarios, el tema de la desigualdad, el tema del acaparamiento de las materias primas, es lo que está observando finalmente la insatisfacción con los partidos políticos. Esas corrientes sociales. Pero con todos los partidos políticos. Es un problema. Con el modelo. Es un problema de insatisfacción. Correcto. Es un problema, no es un problema ideológico. Es un problema de insatisfacción. La gente quiere comer más carne. La gente quiere más leche, más bienes y servicios. Vivir cada día. Y que vivir cada día y vivir mejor. Vivir mejor, claro. Entonces, el modelo económico no propende hacia satisfacer las desigualdades de los diferentes estratos. Entonces, cuando los modelos económicos no están satisfaciendo las necesidades de sus poblaciones, independientemente sea gobiernos de derecha, gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, llegarán las transformaciones, los cambios radicales. Ha habido en cualquier dirección. En cualquier dirección. Ha habido un momento extraordinario, un momento de pandemia, un momento de confinamiento, ha llegado la militarización,
a partir de que los sistemas de bienestar de los países que abrazaron y se sometieron a la ideología neoliberal de la privatización de los servicios públicos y del acaparamiento de recursos naturales, entonces se despreocupó el factor social de las emergencias, de los hospitales públicos, de la cobertura, etcétera, y ha llegado la militarización, lo que entonces borra el tema del imaginario de lo que es la separación de poder, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, porque entonces llega un afianzamiento de ese poder económico que sustituye el descreimiento de los partidos políticos. Y ahí entonces entra el factor de los partidos políticos progresistas. Ante esa insatisfacción, en un momento determinado, se sustituyó el proceso colonial previo a la posguerra y ha llegado entonces grupos sociales, fuerzas políticas, fuerzas económicas dentro del propio modelo económico capitalista que niega la existencia de la posibilidad de que exista desarrollo personal, desarrollo individual y que exista siquiera responsabilidad individual frente a una sociedad que no te da, que no satisface tus necesidades o las necesidades de la población. Muy bien, pero la práctica dice, y vuelvo al tema original, que el efecto de la pandemia ha sido devastador para el 90% de las economías, con la excepción de China y un par de naciones que por temas culturales y de modelo de Estado, de estructuramiento, de disciplina y de factores que no voy a entrar en detalle ahora, han logrado sobrevivir y manejar el proceso. Sin embargo, el modelo económico de América Latina es un modelo de exportación de productos. No es un modelo de creación de riqueza, tú lo sabes, ¿no? Sin embargo, el nivel de endeudamiento de este continente baja en los precios. ¿Qué te da? Bueno, un déficit acumulado durante un año y pico, durante casi 24 meses. Eso es desolador. La industria turística en el suelo, la inversión extranjera derrumbada. ¿Cuáles son los tres ejes de la economía de América Latina? Inversión extranjera, industria turística y exportación de bienes no industrializados. Baja en los tres ejes, ¿qué te da? Una caída en la calidad de vida, en la economía, en el modelo. Eso se refleja en el comportamiento ciudadano, en el desengaño, en el desencanto político, en esa actitud de rebelión. Si es la derecha, contra la derecha, y si es la izquierda, contra la izquierda. Tú lo puedes ver en España en este momento. ¿No? Es imperdonable que el PP te gane a Madrid. Sin embargo, la administración de la crisis se lleva de paro las expectativas, ¿no? Del propio PSOE. Y un hombre de la actitud de Pablo Iglesias termina siendo derrotado en este proceso. ¿Se lo lleva de paro las ideas de Pablo Iglesias? No. ¿Se lo lleva de paro su gestión, su prestigio, su comportamiento? No. Se lo lleva de paro la crisis, lo que tú dices, la insatisfacción ciudadana. ¿No? ¿Cuánto cuesta construir otra vez un Pablo Iglesias en España? Debe costar mucho articular una figura así, ¿no? Pero bien, se lo llevó el proceso. Creo que renunció a la carrera política, incluso él, en un acto un poquito desesperado encuentro. Pero, ¿cuál piensas tú que será el comportamiento de esas fuerzas progresistas en los procesos que veo venir en Brasil, reitero, en Colombia, en Chile y en otros países de América Latina, en Venezuela incluso? Es que como el modelo tradicional, liberal, ha concluido y se mantiene sobre la base de los instrumentos y organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los ejércitos y los tratados. Y las oligarquías. Y las oligarquías. Como ese fenómeno ha entrado
profundamente en crisis. La República Dominicana, el pasado 5 de julio, de 27 partidos, 20 partidos no alcanzaron el 1% de los votos. Eso tiene mucho que ver con la crisis económica del modelo capitalista y tenemos que insistir en ello, porque durante muchos años vendieron a la Chile liberal como la Suiza, como el desarrollo, como el espejo del progreso y la prosperidad. Ahí está lo que está ocurriendo con esa Chile que pone fin al constitucionalismo pinochetista, ¿no? Y niega el factor económico. Entonces, la izquierda liberal y la derecha liberal han entrado en una franca dicotomía con su discurso y con lo que piensan los jóvenes, las mujeres y los nuevos. ¿Qué es la izquierda liberal para ti? La izquierda liberal que replantea y reconoce el tema de lo que es el consenso de Washington, la izquierda liberal que reconoce el tema. La que cohabita con el modelo. La que cohabita con el modelo independientemente de donde se encuentre. Ok. Entonces existen otros factores de pensamiento social y revolucionarios dentro de esas sociedades capitalistas y o no de otro carácter que están irrumpiendo en la escena. Están los escenarios que estamos viendo, por ejemplo, en Europa con los chalecos amarillos. Estamos observando lo que está pasando en Estados Unidos con un intento de golpe de Estado de parte de un presidente, un contragolpe frente a otro y la juramentación del presidente de los Estados Unidos con 25,000 soldados. Estamos viendo los movimientos de Black Matter. Estamos viendo entonces que el presidente de los Estados, el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es electo fundamentalmente por el voto de los independientes, de los indecisos en Estados Unidos. Entonces, el Partido Republicano es echado a un lado para el afianzamiento del modelo económico, que se da sobre la base de la escasa participación. Esos modelos que niegan la democracia, que niegan la participación. En República Dominicana. Pero Juan Carlos, escúchame que te interrumpa. Pero ahí voy para en la entrada. Fueron muy incluyentes estas elecciones en Estados Unidos. Sacó 74 millones de votos el presidente Trump. Y fue derrotado. Y sacó 81 millones el otro. Fue derrotado. Una de las elecciones más participativas. Claro, más polarizada también. Y fue derrotado. Claro, fue derrotado. Y fue derrotado precisamente porque su modelo económico no pudo satisfacer las necesidades de una clase política norteamericana que está desapareciendo. El Partido Demócrata dividido, aun cuando haya ganado. Lo que decide básicamente las elecciones en los Estados Unidos es el nivel de vida de las personas, la insatisfacción, el autoritarismo, los toques de queda, la insatisfacción de la gente. Y el manejo también de la crisis post-COVID. Bueno, el mal manejo de la crisis post-COVID por no ampliar los protocolos sanitarios genera aún más insatisfacción. Claro, claro. Entonces, está emergiendo dentro de ese proceso de lucha, de combate ideológico, de combate político, de propuesta, está surgiendo entonces nuevos modelos económicos, sociales y políticos alternativos, que tiene mucho que ver con el afianzamiento de China y la superación de China hacia el mundo multipolar, hacia el fin del unilateralismo que se impone sobre la base de los ejércitos. Es decir, la democracia representativa en el mundo, la democracia liberal, no está dando respuestas, por ejemplo, a los trabajadores, a las clases medias, a los jóvenes, a las mujeres. Entonces impide que el micro, mediano productor del campo tenga acceso a las mismas oportunidades de los hijos de las personas que viven en el centro urbano de Santiago, de los caballeros o de Santiago de Chile. Sin embargo, el hijo del obrero, el hijo del campesino, no puede tener acceso a una educación, una salud y a unos bienes de calidad. Y ese es el fenómeno nuevo revolucionario que está negando, por ejemplo, en Colombia. En Colombia es espectacular la negativa de la sociedad en su conjunto, más allá de la derecha y de la izquierda. Igual en República Dominicana. Entonces, todo ese es el fenómeno que se está dando en América Latina y el Caribe, en el hemisferio, sobre todo de que mucha de la población, Fausto, está ahora mirando hacia los gobiernos y hacia los sistemas de bienestar,
porque es evidente que de continuar con el modelo actual, entraremos entonces en la fase de la crisis de los derechos humanos, ¿no? Donde la gente ya no va a tener acceso a agua, donde la gente no va a tener acceso a alimentos, donde la gente no va a tener acceso a bienes y servicios. Y entonces va a venir un cambio de paradigma radical. Y eso es lo que estamos observando en el mundo completo, incluyendo en Palestina. El hecho del agravamiento de la crisis económica de Israel, del juicio político de Benjamín Netanyahu, el hecho de que los palestinos, el hecho de que el Medio Oriente, el hecho de que haya Estados Unidos trasladado toda la crisis y toda la guerra desde Medio Oriente hacia América Latina, tiene una repercusión mundial respecto de los precios del petróleo, el precio de las materias primas, el precio de los commodities, y entonces eso está establecido sobre la base de una negativa global de los nacidos luego de los años 90, que ya están más informados, tienen más acceso a información, y entonces en ese modelo de global tienen mayores expectativas ante la vida que sus gobiernos no pueden satisfacer, y ahí entonces se afianza la aparición de Chávez, la aparición de Evo, la aparición de Correa y el afianzamiento en Chile de todo ese movimiento y en Colombia, que se va a seguir reproduciendo y que va a llegar al Caribe, que ya está en el Caribe, porque todas esas islas de Barlovento han creado reformas dramáticas en materia económica, política y social frente a lo que a hoy nos toca a nosotros. Pero fíjate, evidentemente que los colombianos están en las calles, que quieren un cambio. Yo estimo que con la firma de los acuerdos de paz, con una parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016, se equilibró el debate político en Colombia. Y ya no hay la polarización de izquierda y derecha. La fuerza democrática, la fuerza progresista, tienen un espacio como competir con la corriente conservadora de esa gran nación. De alguna manera, el uribismo fue colapsando en su propia ejecución política. Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que compitieron con el presidente actual, que compitieron con Uribe, fueron víctimas de esa polarización, de ese miedo a venezualizar a Colombia, a repetir el modelo de Chávez a Colombia, como decía los medios de comunicación de ese país, ¿no? Hoy ese tema quedó sepultado con la presencia en las calles de los estudiantes, de los jóvenes, de los indígenas, del ciudadano de a pie, sencillamente pidiendo reivindicaciones que estaban muy contenidas y que la lucha ideológica de la guerrilla y la derecha, ¿verdad que sí?, impedía visualizar. Eso quedó sepultado y quedó en toda su dimensión el debate, sumado lógicamente al empeoramiento de la situación económica, al mal manejo de la crisis y a un manejo equivocado en materia de corrección policial también. Vamos a ser sinceros, hubo un mal manejo en las calles del ESMAD y de otras fuerzas de seguridad. La policía en Colombia se maneja con el Ministerio de Defensa, increíblemente, ¿no? Y una concepción militar del tema, y no es buena para contener esos temas. Sin embargo, ¿piensas tú que esa insatisfacción ciudadana que se proyecta allí, lo cojo como modelo, como ejemplo, porque está en la palestra y no puedo obviarlo, ¿no? La gente quiere saber qué piensa uno al respecto. ¿Piensas tú que a un año de las elecciones ese pueblo que está en las calles va a expresar su insatisfacción en las urnas, escogiendo por primera vez en 200 años en Colombia un presidente que no sea originario de la clase tradicional gobernante de ese país? ¿O piensas tú que las fuerzas progresistas van a cometer el error de ir separada, de dividirse y colocar de nuevo un presidente del uribismo? Todo es un proceso de construcción. Los procesos revolucionarios y los cambios revolucionarios se dan
en un proceso de construcción de modelos sociales, de modelos políticos y modelos económicos. Eso va a terminar en una constituyente como terminó Chile para evitar la guerra civil y para evitar la matanza. Y Pero ya hubo una constituyente en Colombia en el 1990, recuérdalo. si no hacen la constituyente, se va a resquebrajar y Colombia se va a ir a una guerra civil porque los remanentes de la FARC y de ELN se van a unificar con las guerrillas que están dispersas en narcotráfico y va a haber, vamos a retornar 50 años atrás. A Marquetalia. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana, donde se han secuestrado a 8 soldados del equipo élite del ejército venezolano? Ese fenómeno que se está dando en Venezuela es muy importante observarlo. Y el fenómeno que se está dando en la calle, en Bogotá, en Cali, Bucaramanga. por ejemplo, en Bucaramanga, está estrechamente vinculado a lo de Ceuta y a la llegada de unos botes a Puerto Rico recientemente de un video. Está estrechamente vinculado Tú quieres decir a la migración dominicana. a la expulsión de mano de obra, al afianzamiento de que el modelo económico capitalista liberal está expulsando e impulsando las migraciones y está generando más guerra. Por ejemplo, lo de Ceuta en España frente a los marroquíes tiene una explicación, una connotación derivada de ese fenómeno. Pero Juan Carlos, también migran de Cuba. Pero bien, igual. Pero migran en función de las capacidades de las sociedades, pero no están todas las sociedades sometidas a... Yo te pongo un ejemplo en el Caribe, ¿no? De República Dominicana, miran de Haití. O sea, la migración es un tema a analizar en un futuro programa que te propongo que hagamos, exclusivamente la migración sur-sur. Pero tiene que ver Pero mucho... no tiene que ver no solamente con el modelo económico, también hay un componente cultural y familiar en todo aquello. La expulsión... De ilusiones, de expectativas. Pero la expulsión... Porcentualmente, lógicamente, la expulsión es el mayor componente. En COVID, es muy cierto. En COVID, la expulsión, el exilio económico, deriva, retrata, explica, No, la compulsión es irremediable, se ve venir. Explica la renuncia a la identidad cultural del individuo en búsqueda de la sobrevivencia. Y de mejorar su calidad de vida. Los colombianos, los chilenos están detrás de la sobrevivencia. En Brasil, en Ecuador, en Perú, un maestro rural de escuela a caballo está poniendo casi de rodillas a la oligarquía petrolera peruana. Y eso tiene mucho que ver con una desconfianza de los electores del modelo vendido por el consenso de Washington, por el capitalismo, por el modelo económico populista de izquierda. Entonces, esos fenómenos que ya no dan la respuesta al tema de la satisfacción de las sociedades, está pariendo la sustitución de los partidos políticos. Morena en México, Araúz con Todos Somos Uno y Correa en Ecuador, de Perú Libre, de Pedro de Perú, el candidato presidencial, sustituye todo el proceso tradicional del último medio siglo. Y entonces todo eso está pariendo procesos interesantes. Y esos procesos interesantes, Araúz pierde con un 47% en Ecuador. Entonces, no, pero pudo haber ganado con un 60%. Pero no se puede avanzar en estados policiales. Porque es que hay que entender que ellos son perseguidos políticos. Sí, pero hubo incapacidad también de la fuerza progresista de ponerse de acuerdo. Tiene que reconocerlo, hubo incapacidad por una lucha de ego. Pero también al mismo tiempo, Fausto, son perseguidos políticos. Es decir, cuando tú tienes un ministerio público, cuando tú tienes el servicio secreto de Ecuador o la policía política actuando en función del uso y los mecanismos de los medios de comunicación y su monopolización, del uso del espionaje para tener ventajas políticas frente al opositor, el lawfare que se le hizo a Lula, el lawfare, el golpe de Estado, el lawfare que se le hizo a Correa, el lawfare que se le ha venido haciendo a los líderes progresistas de América Latina, es un componente que decide elecciones. Juan Carlos, pero eso no es tan definitivo en la vida. Mira por qué. Escúchame que te interrumpa. En 1978, la posición política de la República Dominicana en términos institucionales era inexistente. La masificación de los partidos era más emocional que en términos cuantitativos y de organización.
El Partido Revolucionario Dominicano, que era en ese momento la fuerza política predominante, José Francisco Peña Gómez a la cabeza, aunque se le ha negado eternamente ese espacio, esa lucidez histórica de ir al proceso electoral. Cuando toda la izquierda de la República Dominicana y del Caribe decía que los electoreros eran unos traidores, ¿lo recuerda? ¿No? Cuando toda la izquierda equivocada, confundida en el marco de su error histórico, valga la redundancia. Trazó la táctica de participación. Tenemos un juez de la Junta, tenemos un policía de tránsito. No había un representante de concejal en una alcaldía, no había un diputado, un senador, no había un representante, lo único que había era una vocación de cambio y un espíritu de participación democrática. A pesar de que Balaguer tenía todo el poder de las Fuerzas Armadas, utilizado despiadadamente, ¿no? Se le puso fin al gobierno de Balaguer. ¿Con qué vocación? Con la decisión de un pueblo de cambio. El pueblo de Ecuador le faltó. Y te voy a dar un dato. El Partido Revolucionario Dominicano ganó ese proceso prácticamente solo. ¿Sabe por qué lo ganó solo? Porque el profesor Juan Bosch, un expresidente de la República, manifestaba constantemente que había que estar loco o ser un irresponsable para pensar que se le podía ganar a Balaguer por los votos. Ese muchacho de Valverde Mao trazó la táctica política, colocó un candidato apropiado y le puso fin a esos dos caballeros, a Bosch y a Balaguer, y a la izquierda. Y a la izquierda. Atiéndeme, y a la izquierda. Hubo que ganarle a Bosch, a Balaguer y a la izquierda en ese momento. Y ponerle fin a eso. Y sacar 70 generales, mandarlos para su casa con una bandeja. Y articular un proceso de transición que todavía dura hasta hoy, lo sabemos, ¿no? Porque las fuerzas conservadoras en este país tienen una capacidad de reciclamiento increíble. Lo que te quiero decir es que en Ecuador yo siento, y no podemos ocultarlo, faltó vocación unitaria a la fuerza progresista. El líder indígena, que sacó casi un 20%, un 19%, ¿no? Yacu. Debió estar al lado del candidato. Pero no podemos ocultarlo. No fue capaz de hacer eso. Lo que ocurre totalmente. Entonces tenemos que ser autocríticos. Tenemos que tener la vocación de la sencillez y decir, no, no solamente hay un agotamiento del modelo, del sistema, no solamente hay agotamiento de algunos aspectos del modelo económico, también hay un agotamiento de la gerencia, Los pueblos en este momento, más que gobierno de derecha y más que gobierno de izquierda, ¿saben qué es lo que quieren básicamente? Gobiernos eficientes. Eficiente en la lucha contra el narcotráfico, eficiente en la lucha contra la pobreza, eficiente en la lucha contra la corrupción. Eso que dice el presidente Abinader, que hay que ser un suicida o hay que estar loco aquí para llevar a cabo un modelo de corrupción. Eso es un hecho, lo está llevando a cabo, lo está demostrando. Y él no es un presidente de izquierda. Él es un presidente que hace un modelo eficiente, solo eficiente. Y escúchame que me metí en el tema dominicano, ¿no? Pero lo mismo ha hecho López Obrador. López Obrador ha querido hacer un modelo eficiente. ¿Me entiende? Eficiente. No le ha estallado un acto de corrupción a López Obrador. ¿Te diste cuenta? No le ha estallado. Entonces yo creo mucho en el comportamiento unitario de la fuerza progresista, que es el eje que yo quiero hacer de este programa. Porque me preocupa que los pueblos tengan vocación de cambio y que la dirección política de los pueblos no la tenga. Es imperdonable. Mira, ¿con qué porcentaje ganó Salvador Allende en Chile en 1970? Pues se unificó toda la izquierda, ¿recuerda? Y ganó con un 33.7%. Y hizo el famoso gobierno de los 1000 días en Chile, ¿recuerda? Bueno, fracasó, ¿tú sabes por qué? No, porque un presidente de una potencia extranjera decidió derrocarlo desde el primer día. Pero tuvieron el talento ellos de ponerse de acuerdo, ¿recuerda? Y ganar un proceso, aún en el marco de la limitante de ese modelo. Los errores de... Entonces, en Ecuador yo siento que eso aconteció. Allí el pueblo quería un cambio estructural, lo quería. Se desperdició esa voluntad de cambio y esa vocación democrática en los votos. Ya que uno tenía que desperdiciar el momento por un asunto de ego y dejar en libertad a sus votantes. Pudo haber armado una propuesta de país en el Ecuador, ¿verdad que sí? Pudo haber armado.
una propuesta de nación a 20 años, con una hoja de ruta bien trazada. No fueron capaces de hacerlo. Ese costo se paga en las urnas. Y hoy Guillermo Lazo es el presidente. Fíjese cómo en Nicaragua, en San Salvador, se crea una ruptura entre el electorado del FSLN Progresista. y surge Bukele. Tras una ruptura, el nacimiento de un movimiento de nuevas ideas, el desencanto con el proceso de la izquierda, de los gobiernos progresistas, para Bukele. Pero di que Bukele fue el alcalde escogido por el FMLN hace 8 años. O sea, quien lo arma como figura es el FMLN. Él no nace de la derecha. Y al antiguo presidente de ese país. Exactamente. Que terminó en la cárcel. Exactamente. Entonces, pero, Mauricio Funes. Funes. Pero el hecho mismo de que Balaguer haya gobernado durante 22 años no significa que estuvo fuera del poder durante 12. No, yo sé que no. Entonces lo que quiero decir es que anteriormente los procesos eran de lucha armada, ya hoy es por las urnas. Eso quiere decir que estamos transformando la democracia representativa y avanzando hacia las transformaciones reformistas de los procesos electorales. Y al mismo tiempo, avanzando en esas reformas, podemos ir involucrando a nuevos actores dentro de lo que son esas alianzas sociales. Entonces nosotros lo que creemos es que en este momento, en el hecho de Ecuador, lo que sucedió fue sencillamente que hubo una persecución política del gobierno sobre la base de un partido político, Alianza País, que se llegó al punto de dividir al partido más importante de Ecuador para afianzar un modelo económico privatizador que permitía la derechización y la entrega de los recursos naturales y de los recursos a esa oligarquía ecuatoriana. Si bien es cierto que lo que tú hablas sobre los errores de no unificar a Yacú, pero ¿cómo vamos a unificar a Yacú si Yacú está conjuntamente con la derecha? Yacú ya y está con el Departamento de Estado. Entonces lo que había pero su militancia no es de derecha. Pero su militancia ni siquiera es indigenista, porque traiciona la visión indigenista que le es propia de su propia identidad cultural. Entonces, pacta con la derecha, pacta con Lazo, pacta con Lenin y se asume sobre la base de una imposición electoral que le da la victoria reconocida política a la derecha. Pero eso no significa, por ejemplo, que en Argentina no esté el proceso a viento y popa. Eso no significa que en Cuba el proceso esté a viento y popa. Eso no significa que ahora en Brasil puedan cambiarse las condiciones que han estado establecidas. Y van a seguir cambiando, porque es que no hay una compatibilidad entre el modelo económico de alta concentración y la democracia, Fausto. Entonces, pero también tenemos que mirar otro fenómeno que no está en la tierra, que es un fenómeno que está ya con la lucha y las simetrías en la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones y los satélites. Tenemos que hablar de que hay un nuevo mundo, que el unilateralismo del Departamento de Estado, si bien es cierto que tiene toda la influencia por el uso de los instrumentos que se vinieron dando durante el último siglo, no menos cierto es que, por ejemplo, ya nosotros podemos ir hablando de grandes transformaciones en República Dominicana. El último líder que queda en República Dominicana de posguerra, Leonel Fernández. Eso tiene una explicación importante en términos de lo que significa la crisis de los partidos políticos, la crisis del modelo de gestión dominicano y del modelo liberal económico de América Latina y el Caribe, que se está manifestando en Colombia, que se está manifestando en Chile y que se está batallando en Honduras, que está batallando en Paraguay. Y eso habrán oscilaciones, pero la realidad es que las poblaciones están negando estos modelos económicos, políticos y sociales en toda la región. La rebelión es visible, es palpable, no se puede ocultar. Hay un proceso de desengaño, de desencanto con las gestiones de gobierno de izquierda y de gobierno de derecha. Tú pudiste verlo en El Salvador, pudiste verlo, con el impeachment de Brasil, que se cometieron muchos errores, lógicamente. Pudiste verlo en Uruguay, pudiste verlo con el desenfado del electorado en este momento en la propia España. Sin embargo, no es homogéneo el modelo.
Correcto. no es homogéneo, no es un ciclo compacto. Hay desencanto por aquí e ilusión por otra parte. Parecería que el partido de Lula va a volver al poder, el PT. Todo indica que va a haber un cambio de alto calibre en Perú. Lo mismo se proyecta en Colombia. Igual sucede en otras naciones. Pero serán capaces los liderazgos alternativos de articular ese desengaño, ese desencanto, convertirlo en voto, llegar al poder y gobernar a las expectativas de la gente. O sea, cada país es una realidad económica, política y social, una naturaleza en su propio origen. Lo que es posible hacer en México, quizá no es posible hacerlo en Colombia, con 7 bases militares. O quizá no es posible hacerlo en Perú, con una debilidad institucional tan acentuada. Quien gane en Perú va a tener minoría parlamentaria. Y la última dinámica de Perú dice que los presidentes son derrocados por el propio Parlamento. Tú lo has visto, ¿no? Los últimos 3 presidentes de Perú han salido derrocados por el propio Parlamento. Los últimos 4 presidentes de Perú no han durado ninguno un año. Tú no has observado. Año y medio, 2 años como mucho. No concluyen su mandato. Porque bueno, hay una debilidad sistémica de modelo de partidos políticos, ¿verdad que sí? Hay una incredulidad de la gente en la clase política en Perú. Y ese desengaño y ese desenfado se va expresando con que se vayan los que están, sea quien sea. No te pienses tú que si gana este profesor progresista o si gana la Keiko Fujimori, van a tener mayoría para poder gobernar a Perú. Ten la certeza que no. Ninguno tiene mayoría parlamentaria. Y con un parlamento en contra es imposible. De manera que la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Serán capaces los líderes progresistas de entender esa realidad? ¿Serán capaces de ponerse a la altura de las expectativas ellos? La capacidad que tuvo Hugo Chávez con la conformación del polo progresista, que se amplió desde Mar del Plata hasta el Caribe, va a continuar profundizándose, porque no se trata de un proceso ideológico o de un proceso solo político, sino también de la convicción de las sociedades de que estos modelos económicos tradicionales no resuelven los problemas de los trabajadores y de la clase media. El COVID aceleró las asimetrías, la distancia y la brecha. No hay posibilidad en los próximos 20 años, nosotros hemos regresado 20 años, a como estaba la economía hace 20 años. 10 años, diría yo, ¿no? Hace 20 años. Nosotros en República Dominicana hemos expulsado a 1 millón de nuevos trabajadores y eso se está expresando en otras sociedades. En otras sociedades se han ido a lo que ha pasado con Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en El Salvador, todo ese tipo de procesos. Nosotros vamos a seguir viendo la profundización de esos problemas, pero el tema es, la importancia ya es la integración. La integración no va a ser posible que haya solución al COVID sobre la base de medidas locales, porque el COVID tiene una implicación pandémica que es una exportación, es global. Y al ser global, al ser un problema global, nosotros no tenemos la suficiente capacidad científico-tecnológica instalada en nuestro sistema de bienestar como para poder nosotros avanzar dentro del marco de lo que es la ideología y la teoría del crecimiento económico. La deuda se va a tragar las economías latinoamericanas, conjuntamente con la dependencia petrolera. Pero no solamente eso, la creación de nuevos bloques, por ejemplo, el bloque de los BRICS, todo ese bloque Mercosur, todo el tema del Parlasur, todo el tema de la CELAC, todo el tema de la integración latinoamericana, tendrá que habilitar un fondo común para poder enfrentar estas pequeñas economías, para evitar el tema del colapso de lo que es el sistema financiero. Todo ese proceso va a habilitar un nuevo tipo de gobierno de otros perfiles. No va a ser la respuesta sobre la base de reformas económicas, por ejemplo, independientemente de quién esté en el poder. Va a tener que ser asumido la nacionalización de la banca, como están haciendo los alemanes, la nacionalización de los recursos naturales, para seguir protegiendo la posibilidad de que la gente pueda seguir alimentándose, que la gente pueda tener seguro de seguridad social. Y en este instante lo que estamos viendo es algo que se está muriendo. Se está muriendo algo que no se niega a morir,
Se niega a morir la democracia liberal, se niega a morir su clase económica que le da sustento para sobre esa base seguir acumulando la riqueza, sin una respuesta, por ejemplo, en términos de lo que es la salud, la educación, la seguridad social y la producción de riquezas. Entonces, ¿por qué? Por la acumulación. Entonces, evidentemente que las poblaciones van a seguir transformando. En República Dominicana, en América Latina, lo que veremos es más gobierno y más personalidades afianzándose sobre la base de liderazgos colectivos, sobre movimientos sociales, partidos políticos, medios de comunicación y participación popular. Esos fenómenos que ya fueron sepultados en la Guerra Fría van a tener vigencia, porque ahí está el tema de los trabajadores dominicanos, ahí está el tema de la AFP, ahí está el tema del agua, hay un tema medioambiental que está estrechamente vinculado a la pandemia y por eso se va a afianzar, se está afianzando en Perú el candidato de Perú Libre. Por eso es que usted está observando todo lo que está pasando en todo el hemisferio. Yo pienso que la gente está negando finalmente y positivamente este tipo de proceso de democracia representativa. Estamos en la recta final de este programa, conversando esta noche con Juan Carlos Espinal, comunicador, periodista, con una fuerte presencia en redes sociales y un buen analista en temas internacionales. Yo no quiero concluir este interesante ciclo de programa que haremos con él para visualizar cuál es tu enfoque de ese resurgimiento irracional de la violencia en el Medio Oriente. ¿Cuál es tu visión de esa herida que no cierra entre el pueblo palestino y el pueblo israelí? ¿Cuál piensas tú que debe ser, hablo de la escalada de violencia, no? Porque se repite cíclicamente. El último fue en el 2014 y dejó 2.500 muertos del lado palestino y unos 170 muertos del lado israelí. Una desproporción impresionante, un uso de fuerza descontrolada, sin límite. Y lógicamente los organismos multilaterales se muestran incapaces de poder mediar, a excepción de la fuerte presencia norteamericana y algunos mediadores. Ya se ha puesto fin, hay un primer alto al fuego. Pero ¿cuál es tu enfoque de esta arritmia histórica que está acumulada allí entre esos dos pueblos? ¿Cuál piensas tú que tendrá que ser la solución para ponerle fin a este espectáculo desolador que se presenta cada 7, cada 8 años, con una presencia tan acentuada de la violencia civil? Son civiles los que están perdiendo la vida, no son representantes militares. 66 niños palestinos perdieron la vida, 33 mujeres, 19 ancianos, casi 125 personas que no tienen que ver nada con la confrontación, ¿no?, en sus hogares. Igual pasó con los civiles palestinos, israelíes. Entonces son víctimas de ese encono, de esa incongruencia histórica y de esa desproporción también en ese conflicto. Yo reconozco que el pueblo palestino tiene derecho a un Estado, tiene derecho a unificarse, tiene derecho a recobrar su espacio perdido. Pero tiene que haber capacidad global de mediación en ese conflicto. ¿Cuál es tu visión final para poder concluir el programa analizando ese tema que es de tanta importancia, no solamente en términos mediáticos, sino en términos humanos, en términos del equilibrio de la paz mundial? La potencia capitalista ha perdido hegemonía frente a Irán, frente a China, frente a Siria y frente a la Liga Árabe. La dependencia del petróleo, el hecho de que China haya crecido durante toda la pandemia, ha generado un flujo de capitales suficiente para afianzar los mercados entre Asia y Europa, entre Rusia y Europa y Euroasia. Surgen los persas como una fuerza nuclear, científico-tecnológica con capacidad para poder desarrollar materias primas, bioética, medicinas, industrias, alimentos. Y los rusos han recuperado su economía,
Y la alianza chino-rusa, conjuntamente con los alemanes y el Banco Alemán, está produciendo que los grandes capitales de flujo de mercado entre esa grande potencia y ese nuevo polo que surge, esté desplazando el polo económico de la gran crisis económica desde el crash de 1929, que ya se manifestó más adelante recientemente con los subprime y el tema de que la banca federal de los Estados Unidos está metiendo dinero inorgánico. Entonces eso implica que viene una gran devaluación en Estados Unidos y en el Grupo 7 y en la Unión Europea. Por eso la crisis de independentistas de Escocia y Suiza, por eso la crisis independentista de España y los catalanes, por eso la crisis de secesiones que están existiendo en Estados Unidos. Entonces, ese proceso que se está dando en Medio Oriente tiene mucho que ver con el desplazamiento de Israel, con el desplazamiento del lobby de Washington de 3.000 millones de dólares para afianzar el modelo israelí. Y entonces estamos en presencia de un modelo de descolonización. Sí, estamos en este momento en COVID, en América Latina y en el mundo, estamos en un proceso independentista, revolucionario, independentista ya frente a la deuda, independentista ya frente a la colonización de los recursos y las materias primas. Estamos también en un nuevo mundo y este nuevo mundo está albergando la posibilidad de que, perdida la hegemonía de esa democracia liberal, entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces se está despidiendo Israel como hegemonía, se está despidiendo Estados Unidos como hegemonía y por eso la violencia. La violencia se da ya cuando hay unos niveles de ingobernabilidad en la zona. En la zona, quien es la potencia nuclear es Israel. Israel está haciendo lo mismo que hacían los norteamericanos en la República Dominicana en el 65. Y no puede haber paz. En la República Dominicana del 65 no hubo posibilidad de paz ante una invasión norteamericana. No puede haber paz en el Medio Oriente ante el uso de la fuerza de parte de Estados Unidos frente a Siria, el uso de la fuerza de Estados Unidos frente a Afganistán, el uso de la fuerza de Estados Unidos y sus aliados en Irak. Han sido expulsados y han trasladado todo ese conflicto al hemisferio occidental. Por eso la protesta, por eso la desigualdad, porque ya los países y los estados y las poblaciones no están reconociendo el ejemplo cultural, el modelo cultural que se vendió desde Estados Unidos y desde el 7. Muy bien, yo pienso que además hay una condición de gueto en Gaza, una superpoblación, un nivel de desempleo, un agotamiento de un modelo de convivencia ciudadana, una incapacidad de constituir finalmente un solo Estado palestino, un nivel de migración masiva de ese pueblo que ya llega a los 5 millones de ciudadanos, ¿no? Y algo más. Estimo que los acuerdos de paz no se han firmado entre el pueblo palestino y el pueblo israelí y no se ha podido construir, consolidar dos estados viables que puedan convivir. Esa es una hoja perdida. ¿Puedo decir algo ahí? Claro, ese es un espacio, esa es una hoja pendiente. Llegó al borde de firmarse el acuerdo de paz, recuerda, ¿no? Con el acuerdo de Oslo. Naciones Unidas, finalmente, de mi parte, Liz, Fausto, Naciones Unidas tiene que ser reformada. El mismo concepto actual que le hace inactiva ante Colombia, Bachelet no se pronuncia frente a Colombia, Bachelet no se pronuncia frente al Ceuta, Bachelet no se pronuncia frente a Palestina, Bachelet no se pronuncia frente al bloqueo a Cuba, Bachelet no se pronuncia frente al bloqueo y las sanciones a Venezuela. Sí, pero se pronunció muy contundentemente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero no hay un cese al fuego, no hay una solución y ante esa realidad... Ya lo hubo un cese al fuego. Sí. Mediado por Egipto y por Francia. Sí, y Rusia y China. Claro. Porque, y los propios Estados Unidos. Bueno, que se dieron cuenta que ya la guerra era impopular. Bueno, pero aprobaron 735 millones de dólares en medio del conflicto y plantearon desde el Departamento de Estado que Israel tenía el derecho a la autodefensa. Lo sabemos. Esto fomentando la violencia. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros entendemos es que las Naciones Unidas tienen que ser reformadas. Así tiene como debe ser reformado el capitalismo. Y los modelos políticos, nosotros también creemos que tiene que haber una simetría en ese sentido frente
a las Naciones Unidas. Naciones Unidas no puede seguir siendo gobernada con el veto de los Estados Unidos y el grupo del G7. Tiene que haber una participación. En el Banco Mundial no puede seguir existiendo gobernando un norteamericano. Muy bien. Tiene que existir una democracia. Si queremos democracia, democracia para todos. Muy bien. De todos modos, hemos llegado al final de su programa, Política Exterior. Gracias, señoras y señores, y será hasta el próximo domingo cuando volveremos con una nueva versión de su programa. Muchas gracias. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. Es clara de relanzar el sistema de zona franca, que es una garantía plural para la empleomanía en República Dominicana. Y así seguiremos trabajando en todo el territorio nacional en la búsqueda de la meta de los 600.000 empleos que ha prometido el plan de gobierno del presidente Abinader y del cual nosotros estamos comprometidos. Los ministros saben que cuando se trata de darle un empleo especialmente a las mujeres, que son las que trabajan más en zona franca, tienen que aprobar rápido este proyecto, y así lo está haciendo Hito Bisonó y así lo está haciendo Ulises Rodríguez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando.